Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a este importante webinar titulado Entre compromisos y violaciones, una exploración de los derechos humanos y las libertades individuales de Latinoamérica. Este evento está promovido por la Fundación Internacional Bases, la cual es una organización comprometida con la promoción de la libertad. La razón por la que hemos seleccionado estos países para poder desarrollar este webinario, Colombia, Venezuela y Cuba, es porque son focos para nuestra discusión al representar casos emblemáticos en la región, eh, y que cada uno enfrenta desafíos únicos pero interconectados en lo que respecta a sus derechos humanos y libertades individuales. Al explorar estos casos, buscamos no solo entender mejor la situación en cada uno de estos países, sino también identificar patrones y soluciones desde la óptica también de los panelistas que vamos a presentar a continuación. Y en esta oportunidad vamos a contar con tres valiosos aportes, y tres valiosas personas también. En este caso me permito presentar a Alejandro Cajas. Alejandro G. es un consultor chileno especializado en asuntos públicos e internacionales de América Latina. Él es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Administración Pública de la Universidad de Columbia. Desde 2015 ha sido un ferviente promotor de Cuba Decide, que es una iniciativa ciudadana que busca un cambio de sistema en Cuba hacia la democracia y el Estado de Derecho. En cuanto a nuestro segundo invitado de lujo, tenemos a Pedro Ruchurto, quien es politólogo y coordinador de asuntos internacionales del partido político 20 Venezuela. Su trabajo se centra en la diplomacia y las relaciones internacionales, especialmente en el contexto venezolano. Y finalmente, con nuestro broche de oro, sería Vanessa Vallejo. Vanessa es economista, columnista, podcaster y periodista colombiana, con una perspectiva paleolibertaria. Ha ejercido el periodismo en varios medios y es una activa promotora de las ideas relacionadas con la libertad. Es un honor contar con la participación de estos distinguidos panelistas para abordar temas tan cruciales en nuestra región. Así que, sin más preámbulos, demos inicio a este enriquecedor diálogo. Alejandro, me gustaría comenzar contigo y la siguiente pregunta es, en el contexto de compromisos y violaciones, me gustaría que dieras una evaluación del reciente veredicto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la lucha por los derechos humanos en Cuba. Gracias, José Alberto. Muchas gracias a la Fundación Internacional Bases por la organización de este webinario. Me permito también saludar a Vanessa y a Pedro, buenos amigos. Mucho gusto compartir panel con ustedes y verlos nuevamente a través de la pantalla. Eh, Quiero, antes de partir, traer también el saludo y las excusas de la fundadora de la campaña Cuba Decide, Rosa María Payá, quien inicialmente iba a pasar por este webinario, al menos hacer una pequeña introducción. Tiene en este momento una reunión, pero ya a las 9:15 ya tiene que estar allá, entonces no alcanzó a pasar por acá antes. Así que la excuso y permíteme abordar la pregunta que tú haces partiendo desde un punto un poquito anterior, ¿no? En lo que el reciente veredicto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que responsabiliza al Estado cubano por el asesinato de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Osvaldo es el padre de Rosa María. Osvaldo Payá es probablemente el líder cívico, pacifista cubano más reconocido en el mundo, ¿no? Asesinado el año 2012. Eh, Viene a traer algo de verdad, algo de justicia, a algo que nosotros, los que promotores de esta campaña ciudadana Cuba Decide, que es tributaria del trabajo de Osvaldo a través de el Movimiento Cristiano de Liberación y posteriormente del proyecto Varela, el famoso proyecto Varela que Osvaldo y muchos otros cubanos dentro de la isla promovieron y lideraron, ¿no? Todos los que estamos alrededor de la campaña de Cuba Decide y todos los activistas pro democracia en Cuba sabíamos, nuestro foro interno sabíamos la verdad, pero hacía falta que un organismo internacional, el mayor organismo de derechos humanos en la región de las Américas, el más importante, más relevante organismo multinacional, hiciera un reconocimiento como este. Y eso es quizás
lo más relevante de lo que pasó, ¿no? Después de 10 años de investigación, una investigación extremadamente larga, incluso fastidiosamente larga, tendría que decirlo, ¿no? Eh, Después de 10 años de investigación, la comisión llegó a un veredicto, publicó un informe el pasado mes de julio, eh, donde reconoce la participación de agentes del Estado en la muerte de Osvaldo Payá y de Harold Cepero, lo que se transforma finalmente en un magnicidio, dada la entidad de la figura de Osvaldo Payá. En ese momento, bueno, y hoy, ¿no? Por supuesto, como siempre ocurre, los regímenes dictatoriales creen que pueden, que matando al hombre matan la idea, matan los legados, pero no es así, ¿no? Todos sabemos que, y de nuevo, Cuba Decide y muchos de los otros activistas y movimientos que han continuado después del asesinato de Osvaldo, somos tributarios del trabajo que él inició, ¿no? Y les voy a poner solo un ejemplo muy pequeño para no tomarme la palabra todo el tiempo, ¿no? Un ejemplo muy pequeño de cómo intentaron matar al hombre, pero no han matado a su legado. Osvaldo, cuando partió, cuando una de las cosas que hizo durante la campaña, principalmente durante la campaña del proyecto Varela, eh, fue iniciar un símbolo. Este símbolo lo voy a mostrar en la cámara, el símbolo de hacer la letra L con las manos, ¿no? Con el índice y el pulgar. Este símbolo inicialmente tenía la idea de hacer un símbolo del movimiento cristiano Liberación, la L de Liberación, así le llamaba, ¿no? La L de Liberación. Y terminó siendo un símbolo que trascendió las fronteras del movimiento, que trascendió, que obviamente hoy todos los cubanos que promueven, que son activistas, son los cubanos de a pie que no tienen ninguna afiliación, cuando realizan ese símbolo, están haciendo mención no al hombre, no al movimiento que ni siquiera lo conocen, que hoy día además es una cosa casi extinta, sino que se refieren a la libertad. Ya no es la liberación, es la libertad. Es este símbolo, el símbolo de la L, trascendió, ¿no? Entonces, como con eso quiero solamente dar un ejemplo muy concreto de algo que todavía existe hoy y que además ha trascendido la frontera, ni siquiera solo se usa en Cuba. Yo sé que nuestros hermanos venezolanos también lo usan mucho, lo he visto también en videos y en fotos cuando hacen el gesto. Eso es una manifestación muy real de lo que te dije al comienzo. Intentaron matar al hombre, pero no pueden matar su legado. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, continuando con el tema de Venezuela y nuestro invitado Pedro también, siguiendo esta línea temática y viendo el horizonte también del contexto venezolano, en el cual Pedro tiene una actividad bastante grande. Me gustaría preguntarte, Pedro, ¿qué impacto crees que pueda tener este inicio de las primarias de la oposición, de la disidencia venezolana, con respecto a temas de libertades individuales y derechos humanos para Venezuela? También entendiendo este contexto y lo que ha comentado Alejandro respecto de Cuba, que en cierto punto es precursor de esta dictadura en el siglo XXI. Gracias, José. Bueno, un gusto estar con ustedes y por supuesto, un gusto siempre, un honor compartir con Alejandro, con Vanessa y bueno, también a la Fundación Internacional Base, que son grandes amigos de la libertad y bueno, facilitando este espacio de encuentro justamente, ¿no? Para un tema tan relevante donde justamente la libertad no es precisamente lo que reina en nuestros países, pero al final es la causa que nos une para reconquistarla o conquistarla en algunos casos. Ciertamente, bueno, y escuchando a pero uno no puede dejar de pensar en la realidad de la región, una región ciertamente con hoy muchas realidades en simultáneo, pero donde claramente hay un triángulo maligno que cada vez se acentúa, como lo son los regímenes de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, que eso creo que es indudable. Y a la par de ello, bueno, los satélites, ¿no? Esto que está ocurriendo en Colombia, esto que está ocurriendo en Argentina, que probablemente va a cambiar, pero bueno, también México, algunos otros países, Brasil, etcétera, que al final, bueno, genera un ecosistema bastante preocupante en América Latina. Y ciertamente en Venezuela no escapa de esa realidad. Ciertamente el régimen castrista cubano ha sido muy hábil en saber meterse en Venezuela y eso pues no es un secreto que parte del deterioro y el desmantelamiento institucional y democrático en el país obedece a un proyecto que además tenía décadas y que bueno, consideraron a su delfín Hugo Chávez para lograrlo.
Hoy justamente, por cierto, José y quienes nos escuchan, mientras hacemos realizamos este seminario, este webinario, se cumplen 13 años de la muerte de Franklin Brito. Franklin Brito es un nombre que a los venezolanos nos retumba en la conciencia porque es el primer mártir en nuestra historia alrededor de la propiedad privada. Fue una persona a la que Hugo Chávez le robó todas sus propiedades, le quitó todo el producto de su esfuerzo y Franklin Brito decidió emprender una huelga de hambre que lo llevó a la muerte. El régimen lo dejó morir. Y es un símbolo porque es el mártir de la propiedad privada y que refleja justamente lo que ha sido la sistemática violación a los derechos humanos y a los derechos de propiedad en Venezuela durante estas más de 2 décadas, cosa que los cubanos conocen perfectamente y los nicaragüenses y todos quienes estamos atravesando estos sistemas. Y es un país donde al final sigue habiendo 288 presos políticos, mientras hablamos, entre ellos 133 civiles, 150 militares, y un país donde desde el año un reflejo penal ha habido situaciones arbitrarias. Y yo creo que eso es algo que nos llama a la reflexión y siendo la misma, por cierto. Y eso lo conecto con el tema de las primarias, José, porque ciertamente nosotros no olvidamos el régimen que enfrentamos. Sabemos perfectamente que este es un régimen criminal, un régimen perverso, un régimen que está siendo investigado en la Corte Penal Internacional por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, un régimen que tortura, un régimen que acaba con su disidencia, un régimen que utiliza a las familias para torturarlas, para meterlas presas, para presionar a los presos políticos para que levanten falsos testimonios contra disidentes, líderes de oposición, etcétera. Todo eso ocurre en esta Venezuela. Y digamos, como dice María Corina, siempre no nos chupamos el dedo. Sabemos perfectamente el régimen que enfrentamos. Pero al mismo tiempo, hemos identificado una oportunidad de movilización ciudadana y de organización ciudadana en la primaria, que para nosotros no es la elección de una simple candidatura presidencial, porque Venezuela está muy lejos de un contexto electoral democrático y de una posibilidad real de tener hoy elecciones libres y transparentes. Eso lo tenemos clarísimo. Pero sí es una oportunidad para reorganizar a los venezolanos, inspirarlos nuevamente a luchar en las calles, pero también desde una visión cívica, pacífica, como es el ejercicio de la elección de un nuevo liderazgo para a partir de allí, con legitimidad y con capacidad de interlocución con el mundo, buscar las condiciones que nos permitan, por un lado, tener elecciones libres, ojalá, y también propiciar una negociación que nos conduzca, por un lado, justicia, porque tiene que haber justicia en Venezuela, y por el otro lado, sin duda alguna, a una transición. No es una tarea fácil, es una tarea que se da por pasos, y el primer paso es la primaria del 22 de octubre. Esperamos que allí los ciudadanos tengan la oportunidad de renovar ese 10, reagruparse en torno al objetivo de la libertad y a partir de allí emprender la siguiente etapa de lucha, que no es otra que buscar justicia y buscar libertad para el país en un contexto de mucha complejidad y en un contexto donde tú lo sabes perfectamente, José, y la Fundación también lo ha hecho en sus múltiples estudios y lo han reflejado. Venezuela hoy es el país que ocupa los últimos lugares en cualquier ranking que tenga que ver con democracia, derechos humanos, libertad y lamentablemente comparte esos espacios con Cuba, Nicaragua, etc. Y quiero cerrar esta intervención para no hacerla más larga con un llamado de atención sobre Nicaragua, porque ciertamente en Cuba hemos visto un despertar importante de los ciudadanos, que algunos medios no lo reflejan, pero que están allí. Y hay múltiples muestras de eso en los últimos años, de cómo los cubanos han salido a las calles. Los venezolanos también, digamos, más allá de la desconfianza y el descontento, seguimos comprometidos y cada vez que hay una oportunidad lo hacemos. Pero lo que ocurre en Nicaragua es verdaderamente preocupante. Yo no escatimo en decir que Nicaragua se ha convertido en la Corea del Norte de nuestra región, frente a los ojos de un mundo que creo que no ha reaccionado a tiempo. Y creo que mientras el mundo no entienda que este triángulo desestabiliza Cuba, Venezuela, Nicaragua, estos regímenes desestabilizan a toda la región, y mientras no entendamos la necesidad de buscar y propiciar cambios de regímenes en estos países, difícilmente tendremos una región democrática y libre en los próximos años. Muchas gracias, Pedro. Y hablando precisamente de tomar precauciones y de la región, vamos a conversar también con Vanessa. Y bueno, Vanessa que además ha tenido una actividad bastante amplia en el mundo del periodismo y en la difusión y promoción de las ideas de la libertad. Eh,
tenemos un primer año de Gustavo Petro en Colombia, que ha sido bastante complejo, entre ellas también llevar negociaciones de paz con su socio y vecino, que termina siendo el régimen de Venezuela que acaba de describir Pedro. Y sería, yo creo, bastante favorable saber qué implicancias tiene para la libertad individual de todos los ciudadanos en la región y sus derechos humanos este primer año de Petro. ¿Cómo lo ves tú, Vanessa? Bienvenida. Gracias. Y un saludo a todos los que nos ven. Ya. Bueno, yo creo que Petro es un personaje muy peligroso por muchas cosas. Petro es un tipo estudiado, Petro es un tipo que tiene un buen discurso, Petro es un hombre que emociona, Petro es un hombre que nació para esto. Él dice que desde que era pequeño él soñaba con ser presidente. Es un hombre que toda su vida se preparó para esto, es un hombre que él mismo he estado dentro de digamos, de las guerrillas, pero no, digamos, solo con ideas, sino también combatiendo, como lo dicen ellos. Entonces es un hombre que tiene muchos ángulos, muchas aristas y que toda su vida se ha preparado para lo que está haciendo ahora y eso lo hace extremadamente peligroso. Yo creo que Petro en un tiempo se va a convertir en una especie de líder muy importante para la región, por lo que digo, es un tipo que maneja muy bien el discurso y es un tipo que suele emocionar. Eh, la asociación con Venezuela es muy importante porque durante todos estos años que estuvo gobernando, pues bueno, el presidente Uribe, luego Santos y luego Duque, lo que sucedía es que las guerrillas desde Venezuela daban las órdenes que se operaban luego en Colombia. Bueno, las guerrillas, pero en realidad ese nombre de guerrilla a mí no me gusta, en realidad son los narcosocialistas o narcoterroristas que viven en Venezuela y operan desde Venezuela, mandan las órdenes desde Venezuela para que se hagan las cosas en Colombia. Ahora ya con la llegada de Petro, pues ni siquiera pueden volver a Colombia, ni siquiera tienen que aislarse en Venezuela, que siempre ha sido un refugio para los narcoterroristas de la región, pero tienen además esa asociación con Maduro, que Maduro en realidad es el cartel, el cartel más importante y es crimen internacional. Eso, yo creo que eso es importante que nosotros mismos hablemos con esas palabras, porque a veces utilizamos las palabras que se suelen usar como guerrillero, en realidad no son guerrilleros. Como, pues sí, Maduro es un dictador, pero también es que es crimen, también es narcotráfico, y todo eso pues es muy peligroso para toda la región. Colombia era muy importante porque Colombia nunca había tenido un presidente de izquierda, es decir, claro, uno podría decir que Santos era de izquierda y para mí era de izquierda, pero lo que quiero decir es que en unas elecciones nunca había ganado el que estaba más a la izquierda, siempre en Colombia se escogía el que estaba más a la derecha, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que significa Colombia es muy importante a nivel simbólico, que a veces el nivel simbólico es más importante que otras cosas, ¿no? A nivel simbólico, la caída de Colombia, a nivel estratégico, regional, la asociación con Venezuela, lo que es Colombia para el cultivo de coca, en general para el cultivo de drogas, la tierra tan fértil que tiene Colombia para las drogas y lo que las drogas significan para el socialismo. Y cierro diciendo que en general, el socialismo ha llegado al poder gracias al narcotráfico, con el dinero del narcotráfico y con las prácticas del narcotráfico. Y en Latinoamérica eso está muy claro. Eh, es muy claro ver cómo todos los líderes socialistas están asociados o directamente son un narcoestado como lo es Venezuela o como lo es Bolivia. Entonces, muy peligroso todo lo que está pasando y muy peligrosa la posición de Colombia ahora del lado del socialismo. Muchas gracias, Vanessa. Y bueno, hablando también, volviendo al tema de Cuba, una nación golpeada por el socialismo durante décadas. Alejandro, me gustaría consultarte en el marco de nuestro tema, cómo Cuba puede promover o
está promoviendo, mejor dicho, un cambio de sistema en un país, en un régimen como el cubano? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Eh, la verdad es que antes de contestarte, que me quedé pensando en lo que dijo Vanessa al final. Y también quisiera hacerme cargo de algo de algo que contó Pedro. Déjame partir por lo de Pedro. La verdad es que eh, Pedro tiene mucha razón cuando nos llama la atención sobre lo que está pasando en Nicaragua. Y yo diría además la velocidad, la aceleración con la que el régimen de Ortega y Murillo ha implementado las técnicas que se inventaron en Cuba, que se perfeccionaron en Venezuela y que se están eh, aplicando en contra de los nicaragüenses, en contra de las organizaciones de los nicaragüenses. Estoy pensando en la empresa privada, en las universidades y los ciudadanos, por supuesto, ¿no? Y las organizaciones civiles y los ciudadanos. Entonces, es realmente desesperanzador y es un llamado de atención urgente para nosotros, quienes estamos afuera, quizás con algunas causas más particulares, digamos, cada uno de nosotros está trabajando en alguna causa, pero no podemos perder la perspectiva de lo regional, incluso de lo global. Quisiera, y aquí es donde se conecta con lo de Vanessa, ¿no? Porque efectivamente hay una conexión muy clara en el crimen organizado transnacional. Las organizaciones criminales transnacionales están operando en nuestro continente. Eh, Basta ver nada más lo que pasó en Ecuador hace unas semanas atrás, previo a la elección. Y así podemos contar muchos ejemplos que parecieran anecdóticos, pero cuando empiezas a unir un punto con el otro, realmente sí somos capaces de entender que esto es un fenómeno que nos está atravesando y que está obviamente muy conectado con los aparatos políticos, ¿no?, de la región, en particular con el Foro Sao Paulo y con todo el socialismo del siglo XXI que está desde ya hace muchos años coordinándose de esa forma. La autora polaco-estadounidense Anne Applebaum, que es muy conocida, digamos, en nuestro círculo y muy conocida también por sus libros, en particular por El ocaso de la democracia, un gran libro, ella ha acuñado un término que es Autocracy Inc., o sea, como la compañía, la empresa de los autócratas, ¿no? Y lo que ella dice con eso, lo que quiere hacer ejemplificar es que los autócratas en el mundo están muy unidos, muy en red y actúan muy coordinadamente. Y nosotros, quienes estamos opuestos a la compañía de los autócratas, como lo diría ella, ¿no?, a la Autocracy Inc., quienes estamos en el lado opuesto, tenemos el deber también de unirnos, también de encontrar los patrones y de encontrar formas de conectar nuestras luchas. La palabra lucha es un mal concepto, pero se entiende, ¿no? O sea, de conectar cómo hacemos para hacerle frente a ello. Y aquí es donde llego entonces a responder finalmente tu pregunta, José. Cuba Decide. Cuba Decide, como dije, como tú bien hiciste la presentación al comienzo, es una campaña, una iniciativa ciudadana que tiene un único objetivo muy ambicioso, pero un único objetivo, que es el cambio de sistema desde la dictadura actual hacia la democracia, el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos en Cuba. Nosotros creemos y actuamos y trabajamos bajo la siguiente hipótesis de cambio, que es que Cuba es la cabeza del pulpo autoritario en las Américas. Cuando logremos el cambio en Cuba, será más fácil lograr el cambio en Venezuela y será más fácil lograr el cambio en Nicaragua. Los tentáculos están echados. Las manifestaciones más claras de este pulpo autoritario están en Venezuela y en Nicaragua, pero también están en Bolivia, pero también están en Argentina. Por supuesto que están en México, para qué decir lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 años en México. O sea, ahí están los tentáculos. Algunos son más visibles, en otros menos, pero ahí están los tentáculos, ¿no? Y están en toda la región realmente. Entonces, nuestra estrategia es una tijera. La estrategia de Cuba Decide para lograr ese cambio es una tijera que tiene 2 hojas. La movilización ciudadana, la movilización interna y la solidaridad internacional. Suena bastante sencillo,
Y en términos concretos lo es. Cuando tú te enfrentas a los hechos como son, a los más de 1000 presos políticos, a los 64 años de dictadura, a las violaciones flagrantes de derechos humanos, a los asesinatos, a las ejecuciones extrajudiciales, como la de Osvaldo Payá y Harold Cepero, que hablamos hace un ratito atrás, cuando te enfrentas a los hechos, en realidad uno deberá decir, bueno, ¿cómo es posible que no seamos capaces de lograr la movilización interna y la solidaridad internacional? Bueno, en eso trabajamos todos los días, esa es nuestra estrategia. ¿Para qué? Para lograr suficiente presión en las cabezas de esos dictadores, en las cabezas de esos criminales, de manera de conducir hacia un cambio de sistema. A través, nosotros proponemos una herramienta, que es la herramienta de las democracias, ¿no? Que es un plebiscito vinculante, que es devolverle el poder soberano a las personas, para que con el poder de un lápiz, ¿no? Como se hizo en Chile, yo soy chileno, seguramente ya lo habrán descubierto por mi acento, pero como lo hicimos en Chile, ¿no? Pero, y que usando esa herramienta entonces logremos el cambio de sistema. Ahora, por supuesto, esa no es la única herramienta, pero la estrategia se mantiene, ¿no? La estrategia se mantiene, que es movilización interna y la solidaridad internacional. Y como dije, eh, ustedes habrán visto en julio del año 21, el 11 de julio del año 21, cientos de miles de cubanos en las calles, logramos lo que diría una de las hojas de la tijera, ¿no? Que es la movilización interna. El pueblo cubano, en contra de todas las expectativas, porque nadie esperaba una movilización así de grande, pero nos dio una oportunidad, a la comunidad internacional le dio una oportunidad, abrió una ventana de oportunidad para que nosotros entonces aplicáramos la segunda hoja de la tijera, que es la solidaridad internacional. Lamentablemente, muchos de las mayores potencias del mundo no estuvieron a la altura y no están a la altura aún, ¿no? Pero seguimos trabajando en ello. Y yo creo que para tantos años en que las democracias en el mundo han estado en retroceso, el pueblo cubano en esa oportunidad abrió una ventana para darle una oportunidad al mundo de tener una victoria para las democracias, tener la victoria quizás la más importante del siglo XXI para todas las democracias del mundo, demostrar que es posible derrotar las dictaduras y transformarlas en democracia. Cuba es el muro de Berlín de las Américas. Cuando caiga Cuba, será más fácil que caiga el resto. Muchas gracias por esa reflexión, Alejandro. Y voy a tomar un par de palabras que has mencionado ahora y con ello voy a formular mi pregunta para Pedro. Pedro, Alejandro habló de conectar, de unirse. Tenemos el tema también de tu rol dentro de la coordinación de las relaciones internacionales. Y tenemos finalmente, que a mí me gustó mucho la nomenclatura como la ha presentado Alejandro, combatir el crimen organizado transnacional. Entonces mi pregunta es un poco más bien sencilla en este sentido, teniendo esos tres puntos. ¿Cómo podemos hacer para conectarnos, para unirnos? ¿Qué rol incluso juegan los factores internacionales para combatir el crimen organizado transnacional? Sí, bueno, yo creo que aunque es una pregunta sencilla, su respuesta es tremendamente compleja. Y por todo lo que ha mencionado tanto Alejandro como Vanessa, ciertamente yo creo que la dinámica hoy en la región, a partir de estos regímenes, no es exclusivamente ideológica, y eso lo hace mucho más complejo, porque son regímenes que han utilizado la ideología como fachada, eh, y también obviamente como un sustento, es decir, forma parte de la justificación de su proyecto, pero que al final han encontrado como única forma de poder financiarse y poder mantenerse su vinculación al crimen, ¿no? Porque evidentemente las fuentes lícitas cada vez se les hacen más difíciles de acceder. Y yo creo que ese es el gran reto, y el primer paso es asumir lo que son. O sea, yo creo que el primer paso para nosotros poder sumar esas voluntades y del activismo y de quienes desafían estos regímenes día a día dentro y fuera de sus fronteras pasa por entender lo que estamos enfrentando y, como lo decía Vanessa, darles el nombre que tienen de verdad, ¿no? Es decir, no edulcorar la naturaleza de estos regímenes, porque al final les hacemos un favor. Cuando tú al final concentras solamente su actividad, la minimizas, al final les estás haciendo un enorme favor, al no caracterizarlos como lo que verdaderamente son. Y evidentemente una caracterización correcta facilita
un diagnóstico correcto y evidentemente facilita una acción correcta hacia estos regímenes, que no es otra que la de la presión, y tiene que ser la presión partiendo de todas las herramientas que tenemos como demócratas, que ese es el gran problema que tenemos al final de cuentas, que nosotros como sí tenemos límites en términos de nuestra acción política, porque entendemos lo que es la democracia, entendemos cuáles son las reglas democráticas, entendemos cuáles son nuestros límites en torno a cómo enfrentar estos regímenes. La realidad es que estos regímenes no tienen escrúpulos. Para ellos la democracia sencillamente es una excusa, y bueno, la utilizan para destruirla desde adentro, desde afuera, en fin, es el gran desafío que tenemos. Yo creo que al final allí la historia es muy importante, la memoria es muy importante. Yo creo que mantener vivo los crímenes que estos regímenes han hecho y que hacen, hablar en nombre de las víctimas, recordar siempre lo que hacen, es un primer paso. Yo creo que la memoria y la justicia van de la mano en este sentido, y evidentemente yo creo que el cuestionamiento permanente a los organismos internacionales, quienes tienen el poder, para que constantemente hagan lo que tienen que hacer, castiguen a quienes tienen que castigar, articulen con quienes tienen poder para incidir en más acciones contra estos regímenes, es, creo yo, una acción fundamental, y muchos de nosotros lo hacemos. Yo sé que Alejandro Rosamel lo hace, Vanessa también lo hace desde el periodismo, increpar al poder para que se entienda lo que estamos enfrentando. Y obviamente no es fácil, pero al final yo creo que, como decía Alejandro, si al final aquí hay una Autocracy Inc. y hay una manera de ejercer el poder autoritario y de quedarse en el poder, también a nosotros nos corresponde desarrollar una estrategia de enfrentamiento en conjunto, ¿no? Como activistas y como defensores de la libertad, para, con los límites que yo mencionaba, pues por lo menos posicionarnos como una red que genere resultados en torno a eso. No es fácil, insisto, requiere esfuerzo, además implica riesgo, porque hay que recordar que enfrentar estos regímenes, no solo dentro de los países, que es mi caso, desde Venezuela, obviamente tiene un riesgo, pero también no, estar afuera con un enorme riesgo, porque estos regímenes tienen tentáculos, Alejandro lo decía perfectamente, y estos regímenes persiguen incluso fuera de sus propias fronteras, tienen aliados y amigos que van contra justamente quienes hacemos este trabajo, y nadie está a salvo, ¿no? Y yo creo que al final justamente tiene que ver con esto. Yo creo que gran parte del problema de la región es que la región por mucho tiempo creyó que lo que pasaba en Cuba no le iba a afectar, que lo que pasaba en Venezuela no le iba a afectar, que lo que pasaba en Nicaragua no le iba a afectar. Resulta que a todos les llega la hora, porque estos son regímenes que además se expanden más allá de sus fronteras. Son regímenes cuyo propósito es expansionista, porque al final, como el crimen lo es, buscan siempre expandirse y posicionarse para obtener cada vez más fuentes de financiamiento y de operación. Y lamentablemente ahí tenemos un tremendo epicentro que se ha ido desplegando por toda la región, y hoy prácticamente no hay ningún país a salvo. Y eso creo que además tiene una directa relación con los episodios de violencia política que estamos viendo en América Latina. Creo que eso evidencia claramente que hay una articulación de estos actores para justamente ir desmantelando e ir debilitando a las instituciones, porque al final así opera el crimen. Entonces, yo creo que creer que esto no le va a tocar a nadie más ha sido un profundo error de la región, subestimar el alcance de estos regímenes que además operan y están articulados en diversos espacios, Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla y otros más. Y yo creo que entonces sí, lo primero es asumir que hay que enfrentarlos como lo que son, como regímenes criminales, autoritarios, y que obviamente están dispuestos a lo que sea para preservar el poder. Muchas gracias, Pedro. Y a propósito de lo que tú estás comentando, sobre cómo incidir a través no solamente de las ideas, sino de la pluma, ante las no solo propuestas, sino las inminentes consecuencias prácticas de lo que se propone por parte del narcosocialismo, y es parte de lo que vamos a comentar ahora con Vanessa. eh, Estamos viendo cosas que no veíamos antes. Por primera vez se asesina en un país al candidato presidencial de una postura política que justamente confronta la postura del narcosocialismo. Y justamente una persona que se encargaba de discrepar de esta noción, que se encargaba de denunciar mediante su campaña de esta posición, se hace cada vez más cuesta arriba. Y entonces, viendo el inminente peligro que existe, la persecución que estos factores hacen a cada uno de quienes le hacen disidencia,
y entendiendo también el precedente que tiene Vanessa de ese caso por temas del narcosocialismo, como ella lo describe. Vanessa, ¿cómo crees que podemos incidir a través, no solo de las ideas, a través de los espacios, sino también a través de la pluma, a través de otros mecanismos, ¿no? Para lograr que éstas sean efectivas? Am, a ver, yo creo que nosotros en particular, por lo que hacemos y bueno, creo que por nuestros gustos, hablamos de política y hablamos de cosas, yo creo que más macro y hablamos en general de activismo político. Sin embargo, para ser honesta, y esta es una visión que yo, digamos, he cambiado a lo largo de todos los años que, digamos, trabajado de alguna u otra manera en política, directa o indirectamente. Cada vez creo que es más fundamental las cosas que uno puede hacer en sus espacios cercanos y en las microcomunidades, si así se quiere llamar. Yo cada vez creo más que, por ejemplo, un profesor de un colegio puede hacer muchísimo sin que sea un influencer que tiene, no sé, millones de seguidores en Twitter o en YouTube o en lo que sea. También creo que el ejemplo de personas que son importantes para la comunidad en diferentes cosas es fundamental, pero al mismo tiempo también creo que, por ejemplo, ser buenos padres es fundamental para un buen país. ¿Esto por qué? Porque yo al final creo que todas estas cosas vienen de los valores, es decir, no creo que venga de la política, no, yo no creo que la política determine los valores, sino que los valores determinan la política. En ese sentido, cambiar los valores de alguien es algo muy difícil y es algo que, pues hacerlo en una conversación a veces no es tan fácil. Entonces es mucho más fácil si nosotros eh, pensamos en esto no solo como una cuestión de activismo político, sino como una cuestión de vida y de esas instituciones que son fundamentales para el reforzamiento de los valores y de las cosas importantes. Que yo creo que, por ejemplo, ahorita que Pedro mencionaba lo de Franklin Brito, a mí ese caso me parece muy importante porque primero es que me parece conmovedor que alguien haya sido capaz de dar su vida por su propiedad, porque aunque yo no lo haría, yo sí entiendo por qué alguien se siente humillado cuando le quitan su propiedad y alguien es capaz de ir a las últimas consecuencias porque entiende que no es solo la tierra, es el ser humano y su derecho de ser dueño de los frutos de su trabajo. Y creo que en el momento en el que la gente pierde la sensibilidad ante alguien que se ha muerto, ante alguien que ha muerto de esa manera, alguien que es asesinado, alguien que está pasando hambre, en ese momento en el que naturalizamos o nos hacemos como tan acostumbrados a este tipo de cosas, ya hemos perdido muchísimo. Y creo que eso es lo que hay que recuperar, ¿no? El valor de la vida, el sentido de la solidaridad, el ponerse en los zapatos del otro, todas esas cosas que digamos son básicas de valores y de cuestiones que ya no se tratan de política. Yo creo que una persona puede ser muy de izquierda o en el sentido de que puede tener ideas de pues sus subsidios altos o cosas así en cuanto a economía, pero en el momento que esa persona sí tiene unos valores y digamos una conciencia de todo este tipo de cosas, en el momento en que esa persona empieza a ver que ocurren cosas, como por ejemplo lo que ocurrió con Franklin Brito, eso debería hacer cambiar a esa persona y entender que las cosas no van bien. Entonces, yo creo que, claro, es importante hablar, es importante dar la pelea y cada uno tiene que dar la pelea desde lo que hace y hacer siempre lo que se tiene que hacer, pero no subestimar, digamos, las actitudes que tengamos en nuestra vida diaria y en nuestros ambientes más cercanos, porque creo que eso es lo que más impacta a la gente. Eh, eso, la forma de ser de alguien, la forma de comportarse con los demás. Al final son las familias las que forjan los valores, al final son los amigos, son esas instituciones. Y creo yo que por eso Estados Unidos
es un país tan importante y con tanta esperanza a pesar de todo lo que está pasando, porque Estados Unidos tiene unas microcomunidades muy fuertes. Tú acá ves, no sé, todavía ves muy fácilmente cómo los vecinos entre ellos se ayudan, se cuidan a los niños, todos se conocen, cosas que ya no pasan en nuestros países de Latinoamérica. Y esas comunidades pequeñas, fuertes, llenas de valores, son fundamentales para eh, ir en contra de esos grandes poderes. Entonces, bueno, creo que me desvié porque de pronto tú querías que hablara de periodismo y eso, pero es que esto me parece una cosa que a veces no, pues, no hablamos mucho de esto y me parece muy importante. Sin duda alguna, Vanessa. Bueno, amigos, ya nos vamos acercando a la etapa de las conclusiones y al término de nuestro webinario y vamos a pasar a algunas preguntas que nos hacen por parte de nuestro público. En este caso, me gustaría comenzar justamente contigo, Vanessa. Em, Sofía Pérez de Rosario, Argentina, y ella pregunta como economista y como periodista, por supuesto, y todo, ¿cómo ves el papel de los medios de comunicación en la promoción o violación de los derechos humanos? Es muy grande el papel de los medios de comunicación, es muy importante y la gente no, yo creo que la gente todavía no entiende eso. Em, Para mí es muy fácil identificar, porque claro, llevo mucho tiempo trabajando en medios, para mí es muy fácil identificar cuando yo hablo con personas que no están metidas en el mundo de la política ni en el mundo de los medios, yo lo que veo es que ellos cuando me hablan de algún tema me dicen exactamente lo mismo que dijo el periodista del noticiero Top la noche anterior. Y ellos no se dan cuenta, no es que quieran copiar ese discurso, es que es lo que tienen en su cabeza. La mayoría de la gente cree que los medios son imparciales. Eso no existe. Yo no creo que la imparcialidad exista en el periodismo. Incluso si usted no pone su opinión en el momento en el que usted está seleccionando qué tema cubrir y qué tema no cubrir, usted ya está siendo imparcial. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, cuando se borró por completo toda la computadora de Hunter Biden, aunque no lo estuvieran presentando, el solo hecho de no presentarlo ya es esa parcialidad. Entonces, los medios de comunicación son la forma en la que la gente entiende el mundo en general y el mundo afuera, y eso es supremamente importante. Ahora, es cierto que ya mucha gente no ve televisión, pero yo estoy contando aquí medios de comunicación, también las redes sociales que actúan como medios de comunicación y que, bueno, afortunadamente ahora Moz está con Twitter y esperamos que allí haya un cambio. Pero también las redes sociales han decidido censurar a todo el que dice cosas que van en contra en general de la izquierda. Entonces es muy importante y es muy importante que haya periodistas que hagan su trabajo bien, que denuncien lo que tienen que denunciar, porque la gente sigue entendiendo el mundo a través de lo que ve en las noticias o lo que ve en los videos que ven en redes sociales. Perfecto, muchas gracias, Vanessa. Bueno, vamos a continuar con las dos últimas preguntas para ir concluyendo nuestro webinario. Y la siguiente es para Pedro Urruchurtu. Y te pregunta Luciana Mendoza de Buenos Aires, Argentina. Pedro, ¿qué opinión tienes sobre la diáspora venezolana y su papel en la lucha por las libertades individuales? Bueno, agradezco mucho la pregunta, porque creo que es un tema medular, ¿no? Para nadie es un secreto que estos regímenes además también propician este tipo de políticas de desangramiento de la sociedad, de división de la sociedad, de separación de la familia. Es parte de lo que hacen, porque además es la manera que ellos encuentran de debilitar la institución de la sociedad y de la familia, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo siempre recalcarlo. Y en el caso venezolano es dramático porque estamos hablando de casi el 25% de la población. Estamos hablando de que 1 de cada 4 venezolanos ha tenido que huir de Venezuela en diferentes momentos, pero esa es la suma. Estamos hablando de casi 8 millones de venezolanos que se dice fácil porque han implicado una gran herida, un dolor, algo ha hecho esto es unirnos como sociedad, porque hoy no hay nadie en Venezuela, viva donde viva, dentro del país, que no tenga a nadie afuera, producto de esta política sistemática
que la genera el socialismo, pero que además tiene un componente estratégico en la que evidentemente la inmensa mayoría de esos venezolanos han huido buscando calidad de vida, buscando oportunidades, pero donde también el para infiltrar, para generar desestabilización, valiéndose de esta estrategia, lo cual es terrible, ¿no? Y permite entender algunas de las cosas que han ocurrido en la región. Pero que huir y que han emprendido una nueva vida en otro país que le ha abierto oportunidades. Muchos han echado raíces y yo creo que a todos les une el deseo de volver, quizás no de regreso definitivo, pero sí volver a su país, visitarlo, reencontrarse con su familia. Yo creo que al final hoy y yo los invito a todos a que conversen con venezolanos que hayan tenido que huir de Venezuela, y conversen de primera mano con ellos para que después cada venezolano en sí mismo, cada testimonio, representa para mí como una especie de museo de la tragedia socialista en Venezuela y de la tragedia de este régimen en Venezuela. O sea, cada uno con su testimonio puede explicar y puede mostrar lo que ha significado esta política sistemática, donde no solo es un tema de que los tengan la identidad y papeles para que sean, digamos, los consulados, los documentos, la migratoria de algún país al que emigra porque no Venezuela le niega sus papeles. O sea, que esto es una sistemática violación a los derechos humanos y derechos ciudadanos. Y además yo creo que cada venezolano al mismo tiempo, por su talento, quienes se han formado y también, bueno, quienes han tenido que sufrir, ¿no? Esta tragedia. Creo que cada venezolano es nuestro mejor embajador para decirle a los países y a las sociedades lo que no deben hacer, hacia dónde no deben ir y qué deben evitar. No siempre ayuda, porque yo siempre creo que nadie aprende socialismo ajeno, pero al mismo tiempo creo que ese testimonio tan duro y tan doloroso le da una lección al mundo, y yo sí confío en el talento, la vigorosidad y, y el aprendizaje de esta tragedia para los ciudadanos fuera del país, en que son para un país bueno, más democrático, más libre, que bueno, a todos ellos y para que sea el desarrollo de ese nuevo país que estamos aspirando a reconstruir, ojalá muy pronto. Pero jugaron esos casi 400.000 venezolanos que van a poder participar en la primaria, y creo que nuestra siguiente lucha será poder garantizar que la mayor cantidad de esos 8 millones que están fuera puedan eventualmente ser parte de una elección libre y transparente. Ojalá se pueda lograr ese escenario, que sigue siendo muy difícil y cuesta arriba, pero no vamos a renunciar a él. Así que, nada, ese es el mensaje, y a todos siempre nuestra solidaridad y nuestra compañía, porque yo sé que no es la migración que le ha tocado a los venezolanos afuera, pero ahí vamos, seguimos luchando por ellos. Muchas gracias, Pedro. Y para finalizar, bueno, una última pregunta que termina siendo para nuestro querido Alejandro. Alejandro, esta pregunta la hace Valentina Quiroz de Bogotá, Colombia, y ella consulta cómo puede el testimonio de, de la muerte o el fallecimiento, mejor dicho, de Osvaldo Payá, eh, contribuir al trabajo por la libertad de la región. Bueno, gracias Valentina por la pregunta. La verdad es que, como dije antes, el régimen mató al cuerpo, mató al hombre, pero no mató su legado, ¿no? Las ideas de Osvaldo, que son las ideas de la libertad, él era un hombre, él era un hombre de mucha fe, muy cristiano en ese sentido, y si uno lo tuviera que identificar con alguna filosofía política, era más bien un hombre humanista, ¿no? No un liberal como se llamaría, como lo podríamos llamar, el clásico, pero las ideas que él promovía, el proyecto Varela, por Dios, el proyecto Varela era un papelito de 4 puntos, era un papelito de 4 puntos que él invitó a los cubanos a firmar para transformarlo en un proyecto de ley. ¿Okay? El proyecto Varela, quienes no lo conozcan en la audiencia, por favor, los invito a, a investigar un poquito sobre eso. Y las ideas que estaban ahí eran ideas, digamos, de la médula del liberalismo. O sea, básicamente la libertad de prensa, libertad de acción, libertad de asociación, libertad de empresa.
esas eran las 4 peticiones que el proyecto Varela contenía y que Osvaldo y otras personas invitaron a los cubanos a firmar, y más de 11.000 personas firmaron en la primera oleada. 11.000 personas, por favor, bajo un régimen totalitario, ¿no? Bajo un régimen presidiario, ese es el nivel, ¿no? O sea, de completa supervisión y vigilancia. Entonces, que esas primeras 11.000 que se han seguido acumulando firmas, ya van en más de 30.000 las firmas que se han entregado, por supuesto, ya de manera simbólica a esta altura. Entonces, rescatar la figura de Osvaldo Payá, rescatar su legado, sus ideas, es una de las maneras en las que podemos transformar esa muerte en algo que esté dando fruto. Nosotros en Cuba Decide humildemente lo estamos haciendo con la campaña, ¿no? Entonces también los invito a conocernos un poco más, pueden visitar nuestras redes sociales y nuestra página web y transformarse también en promotores. Nuestra campaña, como dije, tiene una estrategia para movilización interna y una estrategia para solidaridad internacional. En la parte de solidaridad internacional nosotros hemos formado grupos de apoyo, le llamamos de esa forma, grupos de apoyo a la campaña en muchas ciudades, en muchos países del mundo, principalmente en las Américas y en Europa. No hemos llegado, digamos, al Medio Oriente o a Oriente Lejano, pero esa es básicamente nuestro ámbito de acción, las Américas, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, y en Europa, en la mayoría de los países de Europa, tenemos alguna base de apoyo donde nos vamos congregando. Y en fin, quizá ni siquiera en la práctica, el llamado en realidad es a tomar el problema que se vive en Cuba como un problema realmente regional, ¿no? O sea, esto no es, la libertad de los cubanos, la democracia en Cuba le concierne a toda la región, porque la principal fuente de inestabilidad para las democracias de la región, ya desde hace 60 años hasta ahora, es el régimen cubano. El origen de la inestabilidad democrática regional es el régimen cubano. Y lo vemos hasta el día de hoy. Esto no es Guerra Fría, esto es hoy. Hoy día, en la fuente de la inestabilidad también está en La Habana, como dije antes, la cabeza del pulpo autoritario con los tentáculos que ya conocemos. Entonces, el llamado es a no normalizarlo, es a no pensar que esto está bien, es a no mirar hacia otro lado, a no minimizar la gravedad de lo que está pasando. Hay más de 1.000 personas en prisión política en Cuba, hay más de 280 en Venezuela, había unas 200 y tantas a comienzos de este año en Nicaragua, hoy día son como 100. Hay como 150 presos políticos en Bolivia. Es algo que está pasando hoy. No, esto no pasó hace años atrás, esto no es historia del siglo pasado, esto está pasando hoy día. Hay personas que están sufriendo por cómo piensan, hay personas que están siendo privadas de libertad, sometidas a tortura, por cómo piensan, por la manera en que están tratando de promover la libertad y la democracia en su pueblo. Entonces, el llamado es a sensibilizarnos, a hacernos parte de esto. Hay muchas formas, muchas expresiones en las cuales se pueden hacer cargo, no solamente con el tema cubano, también con el tema venezolano y nicaragüense. Yo los invito a formar parte de eso. Yo los invito a realmente tomárselo en serio y a no mirar para el lado. Ese sería mi llamado finalmente, José. Y con ese llamado y conclusión además por parte de Alejandro, llegamos al final de este significativo webinario que se titula Entre compromisos y violaciones, una exploración de los derechos humanos y las libertades individuales en Latinoamérica. Quiero aprovechar este punto para expresar un sincero agradecimiento a todos los que han hecho posible este evento, a la Fundación Internacional Bases, que promueve este espacio de diálogo y de reflexión entre todos nosotros. Yo pienso que su compromiso con la promoción, la libertad y la democracia son verdaderamente inspiradores en ese sentido. También a nuestros panelistas, Alejandro, Pedro, Vanessa, muchas gracias por compartir su valioso conocimiento y, bueno, desde luego, estas perspectivas para los desafíos y, desde luego, oportunidades que enfrentan tanto los derechos humanos, bueno, como las libertades individuales en cada uno de los horizontes. Doy entonces por finalizado este webinario y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias, Alejandro, Pedro, Vanessa. Gracias. Gracias, Vanessa. Gracias, Pedro. Gracias, José. Adiós.